Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. El componente principal es este circuito integrado 555, que es un generador de pulsos de ondas cuadradas digital. Tiene dos formas de configuración, pero aplicaremos la función astable o de multiestados, usando tres componentes pasivos analógicos para crear la oscilación de onda cuadrada. Con estos valores pasivos, introduciéndolo estos datos en la calculadora online, llegaremos a generar más de 600 ciclos por segundo, lo cual es una frecuencia bastante alta que podremos escucharlo en un parlante. Para lograr esto, debemos usar un capacitor electrolítico en la salida de la señal de la frecuencia antes de conectar al parlante. Los valores de los capacitores podrás definirlo usando esta tabla, dependiendo a la frecuencia de trabajo y resistencia del parlante. Y así podrás conectar un parlante para escuchar una frecuencia. Como fuente de alimentación será una batería de 9 voltios con un interruptor en serie en la línea positiva para activar todo el circuito. Y hasta ahora el circuito puede generar un sonido estable. Puedo cambiar el valor de esta segunda resistencia por una variable con un potenciómetro de 3 pines, usando solo 2 de sus 2 pines. Eso me va a permitir variar la frecuencia y posteriormente cambiar el tono musical manualmente en el circuito. Lo siguiente será usar el pin número 5 del integrado 555. Este puerto permite controlar el voltaje interno en funcionamiento del oscilador. Normalmente colocamos un capacitor para estabilizar el voltaje interno, pero si se introduce un voltaje variable aquí, la frecuencia de trabajo se verá interrumpida y cambiará. Usaré un diodo LED de varios colores con intermitencia automática. Son muy vendidos en las tiendas como LED flash de 2 pines. Solo lo conectas como cualquier diodo LED con su resistencia a la fuente de alimentación y comenzará a parpadear su luz de manera automática. En mi caso compré de varios colores con una velocidad cambiante. Lo interesante sucede en la caída de voltaje que produce el diodo LED en sus pines. Con un tester te darás cuenta que el voltaje va cambiando interrumpiéndose en cada cambio de color. Bueno, esa caída de voltaje lo usaré para cambiar automáticamente la oscilación del circuito en el pin número 5. Y el resultado, como lo pronosticamos, será un cambio de oscilación generando tonos interrumpidos con una intermitencia cambiando el tiempo de reproducirlos. Y con el potenciómetro puedes ir variando el efecto en tono. Y ya como adorno puedes colocarle un cubo hecho de papel con un orificio para que entre el diodo LED y resalte mucho los colores que emite. Y esto se aprecia mucho en la oscuridad. Como proyecto electrónico es muy interesante aplicarlo en alarmas, timbres o simplemente para jugar reproduciendo notas musicales aleatorias. Su imaginación definirá su aplicación práctica. Te lo ha explicado Androbot y sigan experimentando con la electrónica porque siempre hay buenos proyectos por hacer. Chao.